la verdad tengo que colgarlas en un canal de YouTube y todo eso para que ustedes tengan acceso, pero esta va a ser, pues, digamos, como vital. Entonces, estábamos viendo el taller. Este es el taller, entonces, pues la idea es estar hoy, ¿no? Asistir. Quienes no puedan, yo quiero que sepan, chicos, que yo entiendo y comprendo todas las dificultades de conexión que podamos tener, por eso lo voy a guardar. Si no me están escuchando, me avisan, lo de siempre. Ahora ya tengo un nuevo plan de datos y todo para poder a ver si por aquí, por el celular, nos podemos conectar o puedo conectar el computador mejor. Vamos entonces a escuchar a Carlos Salgado, nuestro invitado de hoy, y vamos a investigar, ya les di pistas, página web, vamos a ver seguramente hoy otros elementos, ya les pasé documentos que para desarrollar estos 3 puntos. La próxima semana van a tener toda la semana, digamos, desde hoy, entonces buen tiempo para desarrollarlo. El proyecto es, el taller es individual, ¿ok? No todavía, el parcial sí lo voy a hacer en grupo, pero este lo vamos a hacer individual. Es describir la organización, entonces a partir de la información que recojamos hoy, la historia, los propósitos, cómo está estructurado, pues le vamos a preguntar la filosofía, digamos, como institucional que ellos tienen, ¿ok? A ver. Entonces, ese por un lado. Vamos a mirar, y él también pues le pedí que hablara un poco de eso, el tipo de comunicación, cuál es la visión de la comunicación que tienen, cuáles los tipos de planes, estrategias o campañas de comunicación que ellos han realizado. Y vamos a identificar una pieza de las que yo les he mandado. Ellos tienen varias piezas de comunicativas también en su página web. Vamos a escoger una. Cada uno verá cuál escriba, la va a describir a partir de qué objetivos creen que tiene la pieza, a qué público y cómo es, si es un video, si es un documento, o bueno, o qué otro tipo de piezas pues comunicativas se encuentran, o puede ser hasta la misma página web como una pieza comunicativa. ¿Listo? ¿Tienen dudas y preguntas sobre el taller? Profe, acabo de llegar. Yo que también, no profe. Pero me Sí, están viendo la pantalla profe, yo compartida. también. Sí, ¿Cierto? estoy viendo tu pantalla. Bueno, listo. Entonces, este es el taller que vamos a hacer, digamos, a partir del invitado de hoy. Es un taller individual que me van a entregar la próxima semana, o sea, me lo van a enviar, tienen toda la otra semana para enviármelo. ¿Listo? Y consta de estos 3 puntos: describir la organización, Planeta Paz, que es la que nos van a presentar ahora con la charla con Carlos Salgado. Van a intuir, escribir el tipo de comunicación a partir de esa visión, las estrategias y campañas que ellos hacen. Y van a tomar una pieza de comunicación, que puede ser hasta la misma página web o varias piezas que ellos tienen colgados, videos o productos, que también se las puse en el curso. Tanto está colgado el taller como los documentos que les había mostrado la clase pasada, estos documentos de caracterización, de agenda de derecho de comunicación y demás. Esos dos documentos, digamos, y pues la misma página, que fue lo que les recomendé la clase pasada. ¿Listo? Entonces, esos 3 puntos los van a desarrollar individualmente la próxima semana, este taller, ¿sí? Para los que acabaron de llegar. ¿Ok? Y también... Profe, señora, qué pena, acabas Laura. de decir de una página que escogiéramos una página. ¿Podrías volver a repetir eso que no te entendí bien, por favor? La página web. Página web, no, pueden escoger hasta como pieza comunicativa hasta la página web de la organización. La página de Planeta Paz que yo se las compartí la vez pasada. ¿Sí? Ah, ya, profe, ¿Están gracias. escuchando bien? ¿Cómo va eso? Eso es para, Yo no sé. bien, profe, te estamos escuchando bien. Eso es para el punto 3, ¿verdad? Sí, exacto. O sea, identifica una pieza que puede ser desde la página web o puede ser en la página, o puede ser uno de los libros que les compartí, o puede ser algunas de las piezas. Ellos tienen videos colgados, por ejemplo, ahí, documentos también y demás. ¿Sí? Ya, profe, sí. Listo. Profe, es que a Julián Antolini se le pasó algo con el computador y se la sacó de la reunión. ¿No puede conectarse, Juliana? Se conectó y que me llame al WhatsApp. Dile que me llame al WhatsApp y que escuche por acá entonces. Bueno, vale, profe. ¿Listo?
Que si quiere me llamen. Eso han hecho pues estudiantes a veces. Listo. Vale, entonces, ¿sí? Ahí ya, igual, todo está como en la... Voy a enviarle la invitación ya a Carlos, que no se la he enviado, para que se conecte con nosotros. Él está en Bogotá, ¿no? Entonces... Ahí como que me está llamando, Juliana. ¿Juliana? Sí, profe. Bueno, entonces nada, pues si no te puedes conectar por el computador, entonces escúchala, ¿listo? Quiero que te metas después a la página de Wow Virtual, ahí está el taller que vamos a hacer, ¿listo? Y están los documentos que les colgué, que fue los que les mostré que tenía aquí, la versión virtual, ¿listo? Y acuérdate de la página web y demás. Cualquier cosa, pues, o duda, me escribes después para poder empezar ya con... Bueno, y entonces, bueno, ya saben, entonces las tareas serían, vamos a realizar el taller sobre sobre el invitado de hoy. Vamos, ahí también en la página les colgué la última lectura. Te voy a dejar ahí, Juliana, conectada, ¿ok? ¿Escuchas? Bueno, señora. Bueno, listo, ok. Y, profe. vale, listo. Y van a hacer una lectura que tiene que ver con el próximo tema que vamos a avanzar la otra semana, que es sobre movimientos sociales en redes. Porque de allí, o sea, eso lo vamos a ver el martes y el jueves. Vamos a trabajar sobre el proyecto, lo que va a ser el segundo parcial, ¿listo? Entonces eso es como lo que se nos viene. La clase queda grabada, ¿cierto? Sí, en este momento ya está grabada también. Ok, Está muchas en gracias. el canal virtual, que es que no he podido abrir el canal de YouTube de la clase para colgarles todas las sesiones que he podido grabar, porque hay una otra que que no me grabó bien. Bueno, creo que entonces esa sería como la idea. Profe, no me comentar. ¿Ya te conectaste? Bueno. Gracias. Vale, ok. Listo. Bueno, chicos. Sabiendo todas las dificultades de conexión que hemos tenido, bueno, y demás, vamos entonces, les voy a presentar. Creo que Carlos ya está. Buenos días, Carlos. Hola, ¿cómo Muchas estás? gracias por acompañarnos. Yo sé que eres un hombre muy ocupado, así estos días parezcan de descanso. Creo que para todos han sido de mucho más trabajo. No, ningún problema. Muchas gracias por la invitación y a ti y a las estudiantes y a Bueno, los estudiantes por tener el ánimo de escucharme. sí, vale, listo. Pues ellos están ahí, están presentes, no les pongo la pantalla porque es que es un grupo grande, como de 20 y pico, entonces si todos ponen pantalla, el internet se pone súper pesado. Ellos están ahí, ellos tienen que hacer un trabajo a partir de lo que nos cuentes hoy, entonces están bien atentos a escucharte. Okay. Bueno, entonces primero pues quería presentarles, que no lo he hecho. ¿Cómo van con la escucha, chicos? Bien, profe. Bien, Bueno, profe. listo, ok. Bueno, listo. Me están avisando. Para no interrumpir al invitado cuando empiece, si tenemos problemas, me escriben por chat, sea WhatsApp o sea por el interno de aquí. ¿Vale? Listo. Entonces, Carlos Salgado es economista de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Nacional. Es magíster en Medio Ambiente y Desarrollo del Instituto de Estudios Ambientales de la misma universidad y tiene amplia experiencia, digamos, en investigación, tanto en ciencias sociales y específicamente en temas de rurales y movimientos sociales. Por eso, digamos, está aquí. Te cuento, Carlos, que parte del curso que estamos viendo, este curso se llama Comunicación 2 y hace énfasis en todo lo que tiene que ver con comunicación para el desarrollo o comunicación para el cambio social, ¿no? Entonces, esta comunicación alternativa que desde hace algunas décadas pasadas se ha venido trabajando, o comunicación popular y que ha evolucionado esta comunicación para el desarrollo. Entonces,
Pues Carlos de igual manera formula y ejecuta proyectos de educación popular desde hace mucho tiempo y pues ha administrado, fundado organizaciones no gubernamentales como Planeta Paz, que es la experiencia pues que quise que nos contara un poco hoy, sabiendo que es el tipo de organización donde todo el tema de comunicación para el desarrollo pues puede funcionar mejor para el cambio social. Pues ha dirigido diferentes investigaciones, siempre ha amplia experiencia sobre todo en el tema pues como les decía, rural y de tierra, es docente universitario de igual manera y ha trabajado específicamente pues con la organización, todo lo que tiene que ver con estrategias educativas para el desarrollo de agendas de paz descentralizadas y en el país. Hace parte, es socio fundador de varias organizaciones, además de la Corporación CEDEPAZ, del proyecto Planeta Paz, de una corporación en Cartagena que se llama Corporación para el Desarrollo Solidario, y es también profesor en la Maestría de Desarrollo Rural de la Universidad Pedagógica y Tecnológica. Entonces, ese es nuestro invitado para hoy, chicos. Los que tienes aquí, entonces son chicos de entre sexto o séptimo semestre aproximadamente de la carrera de Comunicación Social de la Universidad Autónoma de Occidente. Con ellos hemos venido avanzando un poco las discusiones de movilización social, hemos hablado acerca de los sectores donde se han desarrollado estas movilizaciones en América Latina. Yo sé que algunos tendrán preguntas para el final y pues nada, te escuchamos. Yo te había pedido sobre todo que nos contaras sobre la experiencia de Planeta Paz a partir, digamos, de los movimientos sociales en el país. Entonces, pues nada, te escuchamos y te seguiremos haciendo preguntas. Me alzan la mano, por favor, chicos, si tienen dudas o preguntas para el invitado. Muchas gracias, Carlos. ¿Me dices cuánto tiempo tenemos? Pues tenemos de aquí a las 11:30. Bueno, vale. Bueno, pues otra vez un saludo y muchas gracias a Luli, discúlpenme, pero así le decimos, por la invitación para estar en este curso con ustedes y gracias a ustedes por aceptar que me invitaran y por estar atentas y atentos a lo que podamos conversar. Planeta Paz es un proyecto que se fundó en el año 2000 y que atendía a una situación muy específica. Es que por ese año se estaban desarrollando en el Caguán, en el Caquetá, las negociaciones entre el gobierno de Pastrana y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, FARC. Y algo de lo que pudimos chequear en esos momentos en los cuales se desarrolló esa negociación que empezó en el año 99, más o menos, en firme, es que acudían muchas organizaciones, muchas personas, y había, digamos, una gran dispersión de esfuerzos en términos de recepcionar las propuestas que se llevaban. Y no había como una sistematización de dichas propuestas ni una manera como de recogerlas de tal manera que pudiesen tener una orientación más específica. Entonces, por solicitud de muchas organizaciones ante este hecho, se creó Planeta Paz. Se creó Planeta Paz con el interés de ayudar a sistematizar las propuestas populares para, digamos, a tener una presentación mucho más sistemática, más organizada y sobre todo que permitiese recoger como las grandes estrategias o propuestas en torno al desarrollo que planteaban las organizaciones, ¿no? Metodológicamente, estas organizaciones sociales, digamos, que motivaron la creación de Planeta Paz, ¿cómo las identificaban ustedes como movimientos sociales o cómo esas organizaciones se identifican con el concepto de movilización social? Digamos, las organizaciones se identifican como tales, primero si tienen como una articulación entre distintas personas, entre distintas comunidades, segundo si tienen unos elementos de representación claramente definidos que les permiten les permite lograr que determinadas lideresas o líderes asuman su representación.
si tienen un programa de trabajo que puede ser más o menos elaborado, si actúan en un territorio en representación de sus asociados, y si desarrollan un repertorio de acciones colectivas que pueden ser de distinto tipo, desde, por ejemplo, organizarse para desarrollar una minga o un trabajo conjunto, hasta taponar una carretera para reivindicar sus derechos, ¿no? Hay una discusión muy larga en sociología, historia, ciencia política, sobre si las organizaciones constituyen un movimiento social. Y entonces hay posiciones que dicen que los movimientos sociales realmente no existen porque no están actuando de manera visible y de manera permanente, digamos, en el escenario público. Y hay posiciones que dicen que los movimientos sociales son contingentes, es decir, que actúan de acuerdo a ventanas de oportunidad o momentos específicos, donde situaciones que estiman que vulneran sus derechos les llevan a tomar acciones específicas, que es lo que denominamos el repertorio de la acción colectiva, ¿sí? Entonces, este es un debate muy fuerte, pero en los últimos tiempos ha ganado mayor preponderancia la segunda versión. Es decir, porque es muy claro que es muy difícil que un movimiento social se mantenga en una agitación permanente, ¿sí? Esto es lo que se llama en estos términos como una resistencia activa. La resistencia pues tiene que ver con que usualmente el repertorio de los movimientos sociales surge cuando, como les decía, en dos circunstancias, o cuando hay una reacción frente a lo que estiman una violación de sus derechos, o cuando tienen una propuesta que consideran que permite llevar adelante sus estrategias de trabajo, sus proyectos, ¿no? Entonces son como los dos escenarios en los cuales un movimiento social actúa. Gracias. Cuando desarrolla un repertorio frente a esto, en particular en el caso en el cual se oponen a las autoridades o a otros actores porque están violando sus derechos, se configura lo que sociológica y politológicamente se llama la resistencia. Es decir, la oposición que hace el movimiento social para oponerse a unas circunstancias que estiman está violando sus derechos. Ahora, esto se ha clasificado de una manera, pues como digamos, parte del oficio de los sociólogos, de los politólogos, es complejizar las cosas en términos de conceptos y categorías. Entonces se le ha denominado como resistencia activa. Sí, nosotros leímos un documento y claro, hay muchos sociólogos, obviamente, y muchas tendencias, pues, obviamente nosotros vimos lo básico, acción colectiva y demás, pero un poco lo de Touraine y esto, pero pues sí, no, esto no es una clase solamente de movimiento, pero Okay. Sí, Y también se habla de resistencia pasiva, que es aquella situación en la cual la gente está actuando en su territorio, ¿sí? Está construyendo estrategias comunes, está reuniéndose de manera permanente para desarrollar sus procesos, están desarrollando ejercicios de formación a través de talleres, de comunicación, bueno, etcétera, etcétera. Entonces, quisiera resaltar esto de la resistencia activa y la resistencia pasiva, porque usualmente quienes se enmarcan solamente en la idea de una resistencia activa son los que dicen que los movimientos sociales no existen, como es el caso de Turiapa de Camiluri, porque estiman que como no hay una agitación permanente, entonces el movimiento social simple y llanamente desaparece en términos de sus propuestas. El concepto de resistencia pasiva es muy útil porque ayuda a mostrar que no todo es estar tomando las vías, ¿cierto? Y creo que nosotros vamos Que cuando más por esa por vía, ejemplo, como que actividades comunicativas. Exacto. Lo que nos Okay. dice es todo lo de los Entonces, movimientos sociales en red, que eso también, digamos, creo que ha fortalecido mucho el movimiento social de alguna manera, ¿no? Las redes y todas esas interacciones a través de... Exactamente. Ahora, pues supongo que entonces oyendo a Luli lo que han trabajado, pues tienen conceptos claros a los conceptos de sujeto y actor, que son básicos, hola Antonio,
que son básicos para ayudar a entender qué es lo que pasa en términos de la configuración de los movimientos sociales, ¿no? Bueno, entonces el asunto es que los movimientos sociales se hacen públicos por medio de estos repertorios. Y cuando llegamos al escenario del Caguán, pues lo que encontramos fue efectivamente organizaciones populares que configuran red, y casi que la idea de red es la que ayuda a entender más claramente el movimiento social. Pues allí se hicieron presentes con sus propuestas, con sus delegadas, con sus delegados, y porque tienen una trayectoria histórica, ¿sí? Es decir, por ejemplo, el movimiento afro estaba dividido en cuatro grandes movimientos nacionales, además de tener sus expresiones locales y regionales. Los movimientos campesinos pues estaban divididos en 2, 3 grandes tendencias que también habían desarrollado durante décadas todo su repertorio. Estaban emergiendo con mucha fuerza los movimientos de mujeres, dado, digamos, la emergencia de los temas de género y de géneros que ayudaron a configurar después el movimiento LGBTI. Estaban los movimientos sindicales, bueno, etcétera, etcétera. Entonces, pues una manera de identificar y caracterizar a los movimientos e invitarles es porque tienen esa trayectoria. Y esa trayectoria está marcada por sus ejercicios de resistencia activa y pasiva y por su representación en el escenario público, ¿no? Entonces, de esta manera, lo que hicimos en Planeta fue hacer una propuesta para crear un espacio en el cual los distintos movimientos sociales pudiesen reunirse para tratar los temas de paz. No en términos de llevar una posición político-ideológica específica al escenario del Caguán, sino que todas las posiciones políticas e ideológicas pudiesen concurrir a ese espacio, con un elemento adicional, que no se tenía la pretensión de que de ahí saliera un nuevo movimiento, una nueva plataforma, una nueva red. Para evitar eso, y dado que había distintas fricciones entre distintas tendencias dentro de un mismo movimiento identitario, como les decía, por ejemplo, los afros tenían 4 grandes organizaciones nacionales, pues, y evitar que pretendiesen que la posición de Planeta era una posición política específica que quería liderar a los movimientos dentro de esa posición, pues utilizamos un concepto, como muy buena parte de los conceptos imaginado, que fue el de sector. En realidad no existe el sector como un hecho concreto en el accionar de los movimientos sociales populares. Pero con sector lo que quisimos decir es cómo podemos invitar a un espacio a organizaciones que por sus características identitarias son afines. Para volver al caso de los afros, el sector afrocolombiano. ¿Cómo podíamos lograr que estas 4 tendencias pudiesen configurar una perspectiva identitaria frente a los otros sectores? Entonces, pues los afrocolombianos. Dentro de las organizaciones de mujeres, pues también había distintas organizaciones y tendencias. Entonces, ¿cómo lograr que las distintas organizaciones de mujeres viniesen sin que se pretendiese que el sector se volviese un aparato organizativo, sino básicamente una disculpa metodológica a partir del criterio de identidad, ¿ok? Entonces, en ese sentido, pues Planeta Paz empezó a trabajar con 12 sectores sociales populares, dentro de los que estaban el campesinado, los afrocolombianos, los ambientalistas, las mujeres, jóvenes, LGBTI, sindicalistas, cívico-comunitarios, sectores de la comunicación alternativa, Culturales también. Culturales, y se me escapan 2. Entonces Yo configuramos aquí los tengo todo: afroambientalistas, campesinados, cívicos, comunicación, culturales, indígenas, jóvenes, LGBT, mujeres, sindicalistas y solidarios. Exactamente. Por tengo los documentos. Nos referíamos, por solidario nos referíamos a aquellas organizaciones que trabajaban en el campo de la economía solidaria, ¿no? Bueno, con ese criterio, digamos, metodológico y pedagógico, el proyecto empezó a hacer esta convocatoria de sistematizar las propuestas de perspectivas sectoriales, para que pudiésemos decir en los escenarios de negociación, estas son las demandas y las propuestas concretas del sector afrocolombiano,
Estas son las demandas concretas de los sectores indígenas, etcétera, etcétera. Bueno, en el desarrollo del trabajo que empezó a hacerse en 18 departamentos del país, pues nos fuimos dando cuenta por la apreciación misma de las organizaciones que la perspectiva sectorial no era suficiente, porque esa perspectiva sectorial tenía adentro unos elementos regionales muy específicos. No eran las mismas las demandas de los afros en la costa Caribe que en la costa Pacífica, que en el interior del país. Entre el campesinado costeño y el campesinado andino hay diferencias sustanciales. Los contextos específicos en los cuales se desarrollan las problemáticas de las mujeres también tienen raigambres culturales y regionales muy concretas, ¿no? Entonces esto llevó a una segunda etapa del proyecto que fue enfocarse en hacer esas diferenciaciones regionales para poder captar de mejor manera y darle un contenido mucho más específico a las propuestas que se estaban construyendo. ¿Cómo se reunía? ¿Cómo se construía esta propuesta? Desde un comienzo se propuso el concepto de agenda, que no era propio nuestro de Planeta Paz, sino que era también muy movido por las organizaciones sociales populares. ¿Qué se quería decir con agenda? Con agenda se quería decir un lugar específico que podía manifestarse de muchas maneras en un documento escrito, en un video, en un manifiesto, bueno, que generalmente son escritos, en el cual se plasmaban las propuestas de las organizaciones y a eso le colocamos varias características. Uno, que debía tener un enfoque regional. Dos, que debía tener un enfoque de política pública. Y tres, que debía desarrollar una propuesta comunicativa, en el sentido que parte de lo que ha, digamos, lesionado fuertemente a las organizaciones populares es que las fallas de reconocimiento en general de la sociedad colombiana, pero en particular de los gobiernos, pesa demasiado sobre lo que son las demandas de las organizaciones populares. Ahora, ¿qué queríamos decir con falla de reconocimiento? Falla de reconocimiento es un concepto construido por las mujeres feministas que en sus luchas en los años 60, en particular en los Estados Unidos, encontraron que una de las características del patriarcado y en general del machismo y del patriarcado como estructura de poder era que invisibilizaba de una manera muy fuerte a las mujeres y les impedía reconocer en el escenario público a ellas como sujetas de la vida y sus demandas y sus propuestas y sus derechos. A esto se le llamó falla de reconocimiento. Ahora, esa falla de reconocimiento puede ser de carácter político, socioeconómico y cultural. Pero bueno, digamos, eso después supongo que con alguien que conozca muy bien las teorías feministas lo han trabajado o lo podrán trabajar. Conociendo a Luli seguramente lo han trabajado. Pero algo que decían las feministas... No me alcanza la clase para ese tema todavía. Bueno, pero algo que decían las feministas que teorizaron como todo este conjunto de elementos es que las fallas de reconocimiento no caían solamente sobre las mujeres, sino que usualmente era una falla que los sistemas políticos dominantes hacían caer también sobre los demás sectores sociales, en particular populares. Por ejemplo, el campesinado. Supongo que por ejemplo, en las marchas campesinas del año 2013, ustedes estudiantes estarían muy jóvenes, pero seguramente recordarán cómo fue esa agitación que se dio en todo el país a raíz de los paros campesinos. Algo que reivindicaban los campesinos y las campesinas era que se reconociese su existencia, que se reconociesen sus derechos y que se reconociese como sujetos y actores sociales. En cuanto que si uno mira, por ejemplo, los planes de desarrollo, en los planes de desarrollo usualmente el campesinado no aparece. Por eso hubo recientemente una lucha para que incluso el DANE los vinculara en las encuestas para que la gente se reconociera, así como se reconoce como indígena, como mujer, como LGBTI, como afro, también se reconocieran como campesinos y como campesinas, ¿no? Entonces, esto es la manifestación concreta de una falla de reconocimiento.
cuando desde un punto de vista de las políticas estatales, de la acción de las élites que controlan el poder y en general de la sociedad, un actor social, por más que se manifieste en el escenario público, no es reconocido como tal y entonces no se le reconocen sus derechos, ¿ok? Entonces, por esto, la comunicación adquiría también un papel muy relevante, porque uno de los digamos, de las acciones de distinto orden, tanto teórica, académica, práctica, que permite ir rompiendo esas fallas de reconocimiento es precisamente abrir los canales de comunicación para que estas organizaciones puedan salir a representarse en el escenario público, puedan expresar sus demandas y sus propuestas y ellas sean reconocidas por la sociedad, ¿vale? Entonces, digamos, en ese momento no trabajábamos la comunicación solamente como, discúlpenme, pero yo pues no soy experto en comunicación, pero voy a decir No, más o pues menos básicamente la pregunta era cuál era o sea, como que lo que yo te había dicho, o sea, ¿por qué ha sido importante, por ejemplo, el tema de comunicación frente a, creo que lo que nos estás diciendo, frente a la visibilización de esas problemáticas, frente, por ejemplo, también a la visibilización de más organizaciones, que era como, creería yo, parte de la estrategia que se quería manejar, pues, en Planeta, ¿no? Como, entonces un poco que les contesto, o sea, ustedes que no eran los comunicadores, pero que vieron, digamos, desde otras áreas, digamos, desde lo político, social y demás, la importancia de la comunicación y por qué, digamos, fue como, o cómo viene siendo parte, digamos, de toda la estrategia y de toda la planeación, digamos, que ustedes hacen para el proyecto. Bueno, exactamente. Entonces, lo que, digamos, quería ir por ese lado porque eso nos llevó a unos debates internos muy fuertes sobre el sentido de la comunicación, ¿sí? Porque, digamos, desde el punto de vista de algunas de las personas que entraron en lo que llamábamos el área de comunicación, se pensaba la comunicación en lo que algunos decíamos una visión puramente instrumental. Es decir, la comunicación solamente como un instrumento para difundir. Pero nosotros lo veíamos a la comunicación como un hecho de poder, ¿sí? No de poder hacer cosas, sino de poder, de la estructura del poder. ¿Por qué? Porque, digamos, las formas organizativas propiamente dichas de la comunicación, los canales de televisión, la prensa, la radio, eran uno de los factores que bloqueaban y siguen bloqueando muy fuerte la salida al escenario público de las organizaciones populares. O cuando lo hacen estigmatizándolo. Entonces, que las marchas campesinas estaban infiltradas, que eran de guerrilleros, que no tenían sentido, etcétera, etcétera. Entonces, en ese sentido, yo venía por el lado de la discusión de la falla de reconocimiento para decir que la comunicación era tanto una traba para resolver esas fallas de reconocimiento como un potencial para romper estas fallas de reconocimiento. En este sentido, la comunicación era una acción política. Y parte de la discusión que teníamos con algunas de las personas que llegaron a hacer el trabajo de comunicación es que veían la comunicación solamente desde tres características que usualmente le enseñan a la gente en sus carreras, que es la organizacional, la administrativa, creo. Bueno, y otra que no recuerdo en estos momentos. Entonces, si bien la comunicación como una profesión tiene que tener esos elementos organizacionales, administrativos, etcétera, para nosotros otro combo era más una acción política. Sí, lo Y debíamos entenderlo como una organizacional, acción el uso política. de medios, básicamente es eso. O sea, lo Exacto. mediático, el uso de medios y demás, y la parte, digamos, de lo que, así como se llama este curso, comunicación organizacional, pero que siempre ha estado muy enfocada como a la industria, ¿no? A la organización Exactamente. a las Sí. empresas, ¿no? Entonces, bueno, obviamente lo que estamos viendo acá en el perfil, pero nos ayuda mucho más también su visión. Bueno, entonces, ese es un debate que ha tenido muchas dificultades en el campo popular, ¿cierto? De qué quiere decir la comunicación como un hecho político para los sectores populares. Porque por supuesto lo que sí tenemos claro es que, digamos, para las élites la comunicación es un hecho político. No en vano los periódicos han sido comprados por los gremios o por empresarios. No en vano los canales de televisión están capturados también por grupos empresariales
que quieren orientar el sentido de la comunicación, orientar el sentido de la noticia. Entonces, por esto la comunicación fue muy importante y ha sido muy importante dentro de la estructura del proyecto porque significa ese escenario para visibilizar. Para ponerlo en términos concretos, el problema era si desarrollábamos un proceso político de la comunicación o si simplemente hacíamos una página web y sacábamos un boletín, ¿sí? Siendo necesaria la página web y el boletín. La discusión era, bueno, ¿cómo construimos el boletín y cómo construimos la página web? Entonces, la agenda tenía esas características. Para poder cumplir con esas características de que tuviera una componente de política pública, el proyecto hizo un esfuerzo muy grande por establecer un puente, que más que un puente era una articulación entre los sectores populares y la academia, ¿sí? En el sentido que hay gente de la academia que está muy comprometida con procesos y propuestas alternativas. Entonces, desarrollamos relaciones muy cercanas con la Universidad Nacional. De hecho, Planeta Paz nació con una contribución que hizo la sede de Bogotá de la Universidad Nacional al poner las oficinas para que Planeta Paz funcionara. Desarrollamos articulaciones muy fuertes con la Universidad Surcolombiana, con la Universidad de Cartagena, con la Universidad de Antioquia, con la Universidad de Caldas, con la UIS en Santander, con la Universidad del Cauca, con gente de la Universidad del Valle, con la Universidad de Nariño, con la Universidad de la Amazonía, donde profesoras y profesores que estaban trabajando los temas de paz encontraron que allí había también un escenario para poder desarrollar y aportar sus conocimientos a los procesos de construcción de paz desde una perspectiva popular. Bueno, esa idea de agenda vista desde una perspectiva regional nos llevó a tener unos productos, por ejemplo, lo que se llamó la Agenda Mínima de Paz, que fue un proceso de 5 o 6 años de trabajo en los 18 departamentos que se organizaron en 8 regiones, de trabajo permanente con la gente de las organizaciones, con el aporte de la academia, para construir lo que desde la perspectiva de los movimientos populares que participaron, que fueron alrededor de 1.100 organizaciones y alrededor de 3.500 personas, lo que debía ser, según ellos, una estrategia de paz en Colombia. Ustedes pueden ver esa agenda en la página de la organización. Si entran por biblioteca nuestras publicaciones. Les si estoy no recuerdo compartiendo mal, pantalla en este momento para que lo podamos mirar, ¿vale? Ok, creo que en el primer link que tiene que ver con documentos de política pública para la paz, ahí está la agenda mínima. Sí, La página tiene unos problemas en este momento, es que 2 veces nos la han hackeado y a reconstruirla ha tenido sus problemas. Entonces lo que ustedes van a encontrar en pantalla tiene información muy atrasada porque estamos en ese problema, en ese proceso de elaborarla, ¿no? Entonces si ahí le das clic en biblioteca, nuestras publicaciones y le das serie de documentos de política pública para la paz, al primero. Sí, aquí estoy. Agenda común para la paz desde los territorios. No, bueno, la agenda común ahorita explico porque es un segundo listo. producto, pero el primero fue agenda mínima de paz, ¿no? Bueno. Sí, la agenda mínima, sí. Bueno, entonces el proceso regional llevó a construir esa serie de documentos que encuentran ustedes ahí desde una perspectiva regional, que se tradujeron también a la agenda mínima de paz, la que tienes ahí abajo a la derecha, que se construyeron también con el aporte de gente de la academia. Entonces, en particular, uno de los mejores economistas de Colombia, que se llama Luis Jorge Garay, coordinó el equipo académico que trató de traducir las propuestas de las organizaciones en propuestas de política pública, dándole un contenido económico y fiscal. ¿A qué me refiero? Por ejemplo, una de las demandas de las organizaciones populares es que todas las niñas y niños puedan entrar a la escuela y puedan salir hasta profesionales universitarios.
Como ustedes saben, de cada corte de 1000 niñas y niños que debieran entrar a primero de primaria en la escuela, usualmente solo pueden hacerlo alrededor de 850. Y pues logran terminar la primaria no más de 450, 500. Es decir, hay casi un 40% de deserción por múltiples razones. De esos 1000 que han debido ingresar, terminar la primaria e ingresar a la universidad, solo logran hacerlo alrededor de unos 250 y permanecer. Así que al final, solo de esa corte de 1000 que debieron haber iniciado primero de primaria, solo el 0.4% logra tener una maestría. Es decir, si dijéramos una formación profesional de calidad debería permitir que cada 1000 niños y niñas terminen una maestría, pues estamos encontrando que en el camino se quedan regados casi que 995 de esos niños y esas niñas que no logran llegar al nivel de una maestría. Entonces la pregunta de los sectores populares era, ¿y por qué carajos no es posible que en Colombia el derecho a la educación se materialice? Entonces los gobiernos han tenido distintas disculpas, que es que no alcanza la plata, que etcétera, etcétera. Entonces lo que le dijimos a Luis Jorge fue, bueno, Luis Jorge, esto es lo que dice la gente. En Colombia hoy se podría que el 100% de niñas y niños al menos terminen la formación universitaria, no le pongamos la maestría, con los recursos de los que se dispone en el país sin hacer la revolución pues, comunista o socialista. Es decir, bajo la lógica de un Estado social de derecho, que fue el que emergió de la Constitución del 91, ello es posible. Entonces Luis Jorge con un equipo de economistas se pusieron a echar lápiz, sumas y restas, como suele decir él, para encontrar si en términos de la calidad de la educación y amparados en el Pacto Internacional de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales, lo que allí se define como educación de calidad, eso era posible. Y se encontró, digamos, sustentado fiscalmente, que con una reforma tributaria que reorientara en su momento 1.4 billones, les estoy hablando de hace 15 años, hacia el sector de educación y generar unos procesos de formación del magisterio y reorientar a los recursos, era posible darle educación primaria y secundaria al universo de cada corte de 1000 niños y niñas que debieran empezar primero de primaria y terminar sexto de bachillerato. Y que había que hacer unos ejercicios fiscales adicionales para garantizar la educación universitaria gratuita y universal. Es decir, era posible. No se necesitaba ni el comunismo ni el socialismo, sino se necesitaba un cumplimiento de un Estado social de derecho. Porque los recursos fiscales, haciendo una orientación de los procesos, se podía hacer. Lo mismo se trabajó para el empleo, en términos de algo que ahora se está viendo que es muy necesario ante la crisis que estamos viviendo de tanta gente que se está quedando sin un ingreso y sin qué comer, y sin cómo comer o cómo tener asistencia en salud. Ustedes han oído que se habla de renta básica. Entonces allí se trabajó cómo era posible extender una renta básica a la población que no tenía empleo. Tengan ustedes en cuenta que en Colombia, en promedio, el 48% del trabajo es informal. Es decir, no goza de contratos de calidad. Mientras que en regiones a veces eso es alarmante. Por ejemplo, en el Chocó la informalidad puede llegar al 80%. ¿Sí? En algunos departamentos de la costa Caribe el promedio es del 65%. Entonces se trabajaron el derecho a la educación, el derecho al empleo. Si paras un momento ahí, Luli, no, más abajo. Ah, bueno, ahí está bien. El derecho al empleo, el derecho a la educación, el derecho a la salud, el derecho a la vivienda, etcétera, etcétera. Este es el de empleo, salarios y vivienda, ¿no? Exactamente. Había uno, Entonces, había un diálogo pendiente uno, ¿no? Es que hay uno, ese uno no se pudo colgar porque por algunos problemas técnicos en su edición no se pudo tener el PDF. Entonces ese no está en la página por eso. Pero algunos de estos derechos se llevaron a la política práctica. Por ejemplo, lo que tenía que ver con el derecho a la salud, se trabajó con el equipo de la Secretaría de Salud, del primer equipo de la Secretaría de Salud del alcalde Lucho Garzón aquí en Bogotá.
¿Y qué consistió? En darle un enfoque distinto al derecho a la salud, que usualmente tiene, tal como se lleva adelante en Colombia, tiene un carácter curativo. Es decir, que la gente se enferme y concurra a las EPS y a las IPS para que los atiendan. La perspectiva desde la cual se enfocó fue más la salud entendida con un criterio público, primero, y segundo, preventivo. Es decir, que se desarrollen acciones que permitan que la gente tenga asesoría médica y acompañamiento médico desde un sistema público para prevenir las enfermedades, de tal manera que no pase como está pasando ahora, que como no hay prevención, todos se enferman y colapsan el sistema de salud, que entre otras, en buena medida, es privado, ¿no? Entonces, por ejemplo, en Colombia hay 41.000 entidades de salud, pero de esas 41.000 entidades de salud, tan solo 900 son hospitales y entidades públicas. El resto son privadas. Entonces, cuando ustedes están viendo hoy la crisis del sistema de salud, tiene que ver con eso, pero bueno, eso es un tema más largo para conversar. Bueno, entonces lo que hicimos con la agenda mínima fue crear paralelamente las propuestas. Y un poco el lema que teníamos era, no hay propuesta sin protesta. Perdón, no hay protesta sin propuesta. ¿Okay? Bueno, hay algo que me parece muy importante destacar y que es como una práctica comunicativa, y fue ese lobby, de cierta manera, que es una estrategia de relaciones públicas que se hizo. Yo me acuerdo que tanto en la primera versión, todos esos documentos, les cuento, chicos, y me dice Carlos si no es así, fueron enviados a senadores, a congresistas, ¿sí? Se les enviaba hasta un resumen del libro para que se pudieran hacer debates en las diferentes comisiones encargadas del tema, ¿no? Eso se logró hacer en el Senado, y de igual manera, como lo está diciendo Carlos, pues porque existía la voluntad política en ese momento en el gobierno de Bogotá, pues esas propuestas de política pública construidas, digamos, desde la ciudadanía, en este caso los sectores populares, como lo decía Carlos, fueron escuchados, ¿no? Pero ese es un trabajo también que tiene que ver con las relaciones públicas, la comunicación y la gestión, ¿no? Podríamos decir. Exactamente, sí. Porque no, pues también se enviaron a la presidencia, también se enviaron a la oficina del comisionado de paz, también se llevaron a los escenarios donde se estaban haciendo acuerdos y diálogos para ver la posibilidad de concretar negociaciones entre el gobierno y las guerrillas, ¿no? Todo esto se hizo desde la legalidad. Entonces, todos estos documentos se llevaron a estos escenarios. Bueno, paso rápidamente para no hablar más y escucharles a ustedes. En este debate de lo regional, poco a poco fuimos construyendo, digamos, unos mapas de conflictos, ¿sí? Porque algo que estuvo manifiesto desde el comienzo es que el conflicto armado en muchas regiones, primero, no era el único conflicto en Colombia, y segundo, en muchas regiones había otros conflictos que incluso eran más fuertes o más incidentes que el conflicto armado mismo. Entonces ustedes me dirán, bueno, pero ¿cómo entendieron el conflicto? Porque esto hubo que categorizarlo para diferenciar, por ejemplo, conflicto de problema, porque es usual que en estos escenarios la gente vuelva a un conflicto todo, que es que mire que con la vecina no me entiendo, que es que mire que me subieron el precio del arriendo, que es que mire que por qué no controlan el precio de la leche, etcétera, etcétera. Entonces, estas son una serie de problemas que hacían una lista interminable y que volvían casi que imposible la paz. Entonces la pregunta que nos hicimos es, bueno, ¿de qué es que se tiene que encargar la paz? Bueno, la paz se tiene que encargar de transformar, no es solucionar conflictos. Pero entonces la pregunta es, ¿qué es un conflicto? Entonces construimos con las lideresas y los líderes un concepto de conflicto para ayudar a, digamos, a desbrozar el camino hacia la paz. Un conflicto es una situación en la cual uno o más actores tratan de imponer sus intereses a los demás actores o al conjunto de la sociedad a través de mecanismos de coerción. ¿Sí? Entonces eso ya nos limita el campo de trabajo, porque el conflicto no es que me agarré con el vecino por el perro. El conflicto es cuando un actor social, y un actor social, pues como ustedes lo habrán trabajado, es la configuración de una serie de sujetos
sujetos sociales que actúan de acuerdo a sus intereses y actúan como cuerpo social, ¿sí? Entonces, por ejemplo, yo, como persona individual, no soy un actor social. Yo me convierto en un actor social en la medida que, reconociéndome como un sujeto que tiene intereses sociales, junto con, digamos, los demás profesores y profesoras de la educación superior, actuamos en colectivo, ¿sí? Eso es el actor social, el conjunto de sujetos que actúan colectivamente y definen colectivamente sus intereses y los hacen representar colectivamente. Entonces, el conflicto social no es si en el campo un fulano sacó un machete y le cascó a otro. Eso es un problema. El conflicto en el campo es si un actor colectivo como las FARC, el ELN, el ejército colombiano, los paramilitares, intentan imponer a los demás por los mecanismos de coerción sus perspectivas de sociedad y en ese caso los subordinan. Entonces, lo que tiene que hacer la paz es encargarse de transformar esos conflictos, no resolver el precio de la leche. ¿Vale? Les voy a poner un ejemplo para mostrarles cómo llegamos a esto. En una reunión en Barrancabermeja, un señor levanta la mano y dice, es que yo no puedo vivir en el barrio porque me subieron el precio del arriendo. Entonces, ¿cómo así que si vamos a vivir en paz no vamos a tener unos precios de arriendo estables y no que el señor dueño del apartamento lo suba cuando le antoje? Entonces, pues surgió el debate, ¿ese es el problema de la paz? Entonces la respuesta fue no, porque ese es un problema que usted puede resolver, uno, pues no yéndose a vivir donde no puede pagar. Dos, lo debe resolver negociando con el arrendador. Tres, debe mirar la estructura de sus ingresos para saber si puede o no puede pagar el arriendo. Entonces, digamos, esos eran como los problemas visibles. Pero en la discusión de eso surgieron otros problemas, otros temas. Es que la gente dijo, no señor, es que el problema es que donde usted quiere vivir, usted no puede vivir porque ese barrio es controlado por unos grupos paramilitares que solo permiten que en ese barrio vivan determinado tipo de personas que les son afines a ellos y utilizan el precio del arriendo como un mecanismo de discriminación. Entonces ahí dijimos, el problema es otro. Porque el problema del arriendo que usted lo resuelve no queriéndose ir a vivir donde no lo puede pagar, que no lo puede vivir, que para resolverlo tiene que negociar es con esto, implica es que detrás hay un actor que quiere imponer a los demás dónde y de qué manera pueden vivir. Y segundo, tenemos un problema que es el derecho a la vivienda, que sí forma parte de las reivindicaciones de una agenda de paz. Entonces, lo primero, que era el problema específico del arriendo, es un problema. Lo segundo, que es la coerción que establecían los paramilitares en ese barrio en Barrancabermeja, es un conflicto, ¿sí? Cuando este actor impone y discrimina quién puede o no puede moverse en un territorio, en este caso el barrio. Espero que este ejemplo nos ayude a aclarar la situación. Entonces ahí quedó claro que la paz se encarga de transformar conflictos, no de resolver problemas, porque cuando le colgamos a la paz el precio del arriendo, el precio de la leche, y no miramos el trasfondo de cuáles son situaciones que llevan en un momento específico a que esos problemas se transformen en conflictos, pues entonces la paz se vuelve un hecho imposible. ¿Estamos? Bueno. Estos debates de este tenor nos llevaron a mostrar que los conflictos no eran solamente de orden regional, sino territorial. Es decir, un conflicto se manifiesta de una manera concreta en un territorio. Por ejemplo, el conflicto armado con las guerrillas ha cruzado a todo Colombia. Pero las manifestaciones del conflicto armado con el ELN, con las FARC, con el EPL en su momento, tenían manifestaciones muy concretas y muy diferenciadas en La Guajira que en Nariño, en el Valle que en los Llanos. De la misma manera, los otros conflictos, como por ejemplo los mineros, que hacen que las multinacionales en general, con los avales del gobierno, entren y decidan, es que este territorio, ustedes se salen de este territorio porque me dieron una licencia para venir a hacer aquí una exploración y explotación minera, pues generan unos conflictos que son muy graves y que tiene sus manifestaciones es dónde se va a hacer la exploración y explotación del mineral.
no, por ejemplo, en las zonas urbanas, porque de acuerdo, por ejemplo, al código minero no se puede hacer minería en las zonas urbanas. Entonces, usualmente los que vivimos en las zonas urbanas no sentimos los impactos de este tipo de conflictos, porque en general la minería solamente se puede hacer en territorios rurales o en las selvas, y no se puede hacer en zonas urbanas. Entonces nos termina siendo a veces muy indiferente que en el páramo de Santurbán una minera quiera ir a sacar el oro y la gente solo se despabiló cuando se dieron cuenta que es que allá nace el agua para, pues, para 2 departamentos y para ciudades capitales como Bucaramanga, ¿sí? Pero que hagan una explotación minera por allá en un resguardo indígena, usualmente la manifestación concreta de ese conflicto minero es allá en el resguardo indígena, pero aquí en las ciudades, como no nos vemos afectados, entonces terminamos siendo indiferentes. Entonces los conflictos tienen manifestaciones territoriales. Entonces eso nos llevó a que el proyecto se orientara hacia un análisis territorial de los conflictos. ¿Estamos? En el sentido que toda esa conflictividad a la que estábamos haciendo referencia tenía especificaciones territoriales. Entonces, si Luli, abres un momentico otra vez la página en la biblioteca. Les voy a mostrar cuál fue la cartografía que se elaboró con las organizaciones sociales sobre estos conflictos territoriales, porque la cartografía subes hasta la primera parte, ahí, arriba. Casi que el primer documento a la derecha. Más arriba, ese que se llama Atlas de Agenda Común para la Paz. ¿Lo abres, porfa? Entonces, este es un trabajo que solo se podía hacer con la gente que habita en los territorios. Son los que conocen esas manifestaciones específicas de los conflictos en los territorios. Si lo abres en ver, ¿qué permitió decir? Es que mire, en tal zona, en tal municipio o en tal lugar específico, donde se concesionó el 80% del municipio para la explotación de tal mineral o de petróleo, han sacado a la gente perdió su propiedad porque usualmente una licencia minera tiene prioridad sobre la propiedad, lo que es abrupto en términos del desarrollo del capitalismo, ¿sí? Que yo tengo mi propiedad y el único que puede venir a quitármela es que me extorsionen o que maten al propietario o que alguien con un título minero diga y venga, mire, sálgase porque yo tengo la prioridad para hacer la exploración minera en este predio, ¿vale? Que obviamente eso es a generar conflictos, porque ¿cómo así que alguien viene a sacarlo a uno de su propiedad? Es como si a ustedes en su casa, en su barrio, ahí en Cali, llegara determinado día un fulano que dijera, mire, me dieron un título para hacer una exploración porque debajo de su casa hay un pozo petrolero, entonces por favor sálgase, porque yo tengo la prelación. Eso es exactamente lo que pasa en las zonas rurales, ¿sí? De ahí que esa conflictividad sea tan fuerte. Entonces, por ejemplo, mire, ese mapa, si miramos abajo para mirar qué es lo que quiere decir el mapa, porfa. Ese mapa que fue construido con las organizaciones sociales muestra el eje de trabajo de territorio y ambiente de las prácticas territoriales para la construcción de paz en el centro en Bogotá. Pero creo que el de abajo muestra los conflictos específicos. Aunque mira, si paras un momentico ahí en las convenciones, Luli. En las convenciones de ese mapa que abriste ahorita. Fíjate que el color naranja oscuro son títulos mineros en la región centro que habían sido otorgados a 2014, ¿sí? El color naranjita más claro es de resguardos indígenas y el color verde clarito son páramos en la región. Entonces, si subes y ponemos y miramos cómo el color naranja oscuro se sobrepone sobre resguardos y páramos de la región centro, vemos que ahí hay un conflicto, ¿sí? Entonces, si quieres, subimos un momento para mirar el mapa. Te veo lenta. El computador. Entonces, mire, por ejemplo, para ahí. Si ustedes ven a mano izquierda, donde está ese color naranja fuerte,
ustedes ven que ahí hay un cruce muy fuerte entre exploración minera y páramo, ¿sí? Porque el color verde es páramo. Y usualmente en los páramos hay gente. Desafortunadamente no alcanzo a ver dónde se cruce la exploración minera. Bueno, es que en la región, en esta parte, no. Pero por ejemplo, ahí en la zona de, zona de Caldas, en la zona de Caldas, ahí hay aquí dice conflictos con Quindío, resguardos voy a indígenas. ponerlo, ajá, ahí hay resguardos, ¿sí? Quindío, Ahora, ustedes me preguntarán, bueno, pero ustedes ¿cómo hicieron para determinar esos manchones? Bueno, primero hubo que tener un criterio técnico para elaborar el mapa. Hubo que hacerlo de acuerdo a una codificación que tiene el DANE que permite identificar los municipios, ¿sí? Hecho el mapa con la codificación del DANE, se contrastó lo que la gente estaba diciendo con los títulos mineros concesionados por el Ministerio de Minas. Entonces, si ustedes miran, por ejemplo, el municipio de Cañas, el resguardo de Cañal, es que está muy chico, lo agrandas un poco, por ejemplo, por favor, ahí en la zona entre Quindío y Tolima. Por ejemplo, en Cajamarca. Ustedes ven, Cajamarca está prácticamente copado por un título minero, ¿sí? Esa información existe, porque uno puede chequear que determinado municipio está concesionado en un 20, 30, 40, 50 u 80% para la exploración minera o petrolera. Lo mismo, por ejemplo, el municipio de Anzoátegui, en el Tolima. ¿Sí? Miren ustedes que prácticamente la mitad del municipio está concesionado para exploración minera, ¿no? Entonces, usted puede hacer esto de dos maneras. O se sienta como un ñoño en los archivos del ministerio para mirar la concesión de los títulos y puede hacer su investigación, o construye esto con las organizaciones populares, que son los que te van a decir, mire, tal título minero nos está afectando de tal manera y está creando este tipo de conflictos, ¿ok? Entonces ustedes digamos que hicieron las dos cosas, validaron como la información oficial frente a las organizaciones o a las comunidades, ¿no? Exactamente. Entonces ustedes después, si quieren, pueden mirar este documento en la página. Aquí hay mapas de todo el país. Y van a darse cuenta cómo esta serie de conflictos distintos al conflicto armado tienen un impacto tan fuerte en la vida de las regiones. ¿Y por qué es que la gente sale a protestar? ¿Sí? ¿Por qué es que la gente sale a protestar por conflictos armados y por conflictos de este orden? ¿Vale? Bueno, este trabajo nos... Pero sí, es así, ¿no? Pero si no creo Cajamarca o una comunidad cercana hizo también una votación a nivel local para el tema de la minería, ¿no? Para que el municipio de Piedras, porque en Cajamarca está la mina que se llama La Colosa, que estiman que es una de las minas con una mayor disposición de oro en el mundo en estos momentos. Pero lo que decía la firma, que es la Anglo-Gol Ashanti, es que iba a bajar el oro de Cajamarca a una zona plana que se llama, un municipio que se llama Piedras, porque detectaron que en Piedras hay un acuífero subterráneo gigante. Entonces lo que querían hacer los de la Anglo-Gol Ashanti era, como no tenían suficiente agua en Cajamarca para hacer todo el proceso de lavado pues de todo lo que implica la extracción del oro, limpiándole roca, piedra, etcétera, etcétera, era fuera de eso apropiarse del acuífero de Piedras. Entonces no solamente era un impacto en Cajamarca, sino también en el municipio de Piedras. Bueno, hacer este trabajo de caracterización de conflictos y sobre ellos construir propuestas nos llevó a publicar en el año 2017 lo que llamamos Agenda Común para la Paz desde los Territorios, que fue un documento allá mucho más elaborado que la Agenda Mínima de Paz. Porque la agenda mínima está elaborada desde una perspectiva temática y regional, la agenda común está elaborada desde una perspectiva territorial. ¿Estamos? Ahora, con esa agenda hicimos una cosa en términos comunicativos. Uno de los grandes sociólogos de este país fue Orlando Fals Borda.
FALS hizo uno de sus estudios más importantes que se llama Historia Doble de la Costa. Esa historia doble de la costa, él la construyó de dos maneras, en lo que él llamaba dos canales. Un canal en el cual iba la expresión popular, es decir, cómo era que la gente contaba la cosa, digamos algo al estilo de lo que Alfredo Molano hace después contando las narraciones de la gente. Y en el otro canal, Orlando hacía un análisis académico del contexto en el cual pasaban las cosas que la gente estaba contando. Entonces nosotros, para hacerle un homenaje a Fals Borda y para mirar que era importante reivindicar la mirada popular, que es lo que siempre hemos tratado de hacer, construimos esta agenda con esa doble mirada. En el canal A está la manera como la gente cuenta los conflictos y su perspectiva de paz territorial, y por el canal B hay un análisis técnico-académico de la situación que se vive en esa región, pero que tiene las caracterizaciones territoriales. Tengan en cuenta ustedes que si uno mira los mapas, pues Colombia habría que clasificarlo en por lo menos 10.000 territorios, o no sé cuántos. Entonces hacer el análisis microterritorial sería muy difícil, por eso los mapas tratan de mostrar eso. La cartografía muestra de una manera más clara los impactos sociales que lo que podría hacerlo un documento, ¿estamos? Entonces por eso es importante mirar los mapas. Y para poder organizar el análisis, pues lo hicimos por regiones, o si no, no habríamos acabado nunca. Entonces, esa agenda tiene esas dos características comunicativas. Comunica la visión popular y comunica el análisis académico de ese contexto en el cual las organizaciones populares están contando su situación. Bueno, Carlitos, vamos a ir como un poco ya cerrando y quiero como, voy a leer una pregunta que o no sé si Juliana quiere hacerle la pregunta directamente a Carlos, por favor. Vamos, Juliana. Bueno, sí, señora. Sí. Hola, buenas. Bueno, pues mi pregunta, tú, pues, no, cuando estabas contándonos, nos dijiste que de pronto no eras como un profesional en comunicación, pero pues de pronto entre los dos puedan. A mí me gustaría saber cómo hicieron, como qué estrategias o qué campañas, o cómo manejaron la comunicación para ser reconocidos en esos territorios donde ustedes comenzaron a ver esas afectaciones. Porque entiendo que fue como un estudio, tú decías de que ese tipo de cosas las registraba el DANE, pero pues, digámoslo así, no es fácil tampoco entrar en esos territorios y que la gente de una le copie a uno y uno poder como trabajar con ellas de una. Entonces, me gustaría Buena saber pregunta. Ajá, buena pregunta, Juliana. O sea, creo que lo que te está diciendo Carlos es cómo los chicos, o sea, cómo ustedes llegan a los territorios, cómo ubican esos movimientos sociales o esos líderes, digamos, cómo ha sido como la estrategia de comunicación para difundir el trabajo también, para conectarse como con el público que digamos que les puede ayudar con el tema de la caracterización. ¿Cierto, Juliana? Es algo así, ¿no? Sí, profe. ¿Habría alguna otra y resolvemos alguna de un solo? Bueno, ¿qué otra pregunta tendrían ustedes ahí, chicos? Yo tengo una. Listo, vamos. Entonces, ese es Luis Bravo. Cuéntanos. Bueno, la pregunta que yo tenía es más que todo, mi compañero ha planteado, es unas estrategias mínimas que se necesitan para poder comprender esos grupos que a veces no están consolidados como tal y en sí lo son. Entonces, yo diría más bien cómo encontrarlos y ayudarlos a surgir, porque muchas veces están funcionando, tienen sus ideas, pero como tal no están establecidos. Y yo creo que el estar dentro de un escenario como tal de eso es lo que también exige, es como poder apoyar a estos grupos, ¿no? En su formación y como tal para darles voz y voto. O sea, ¿cómo, Luis, cómo apoyar, cómo se apoyan este tipo de organizaciones cómo lo han hecho para que se fortalezcan, podríamos decir? Fortalezcan, sí, sí, más que todo es eso. Organizativamente, ¿cierto? Sí. ¿Mm? Es eso, ¿vale? Vale, chicos, ¿otra pregunta que tengan? Niños. Bueno, si quiere hagámosle a esas dos. Ajá. Bueno, mire,
La posibilidad de establecer las relaciones con las organizaciones, como les contamos al comienzo, implica la creación de un espacio de confianza, ¿sí? Ese espacio de confianza se creó, bueno, porque conocíamos por nuestra trayectoria mucha gente, porque la propuesta estuvo en sintonía con lo que muchas organizaciones necesitaban, porque no pretendimos crear un aparato para beneficio de Planeta Paz, sino crear un espacio para que la gente pudiera dialogar. Y eso se hizo sobre la confianza que se estableció entre el que el proyecto ha tenido que mantener esa garantía de que el proyecto no se va a convertir en una fuente de riqueza para nosotros. Trabajamos de una manera muy modesta. Utilizamos los recursos para lo que se propone. Usualmente quienes participan conocen el proyecto, conocen los presupuestos. Planeta Paz solo tiene una oficina en Bogotá y se hacen coordinaciones regionales con las organizaciones para desarrollar los planes de trabajo. Es decir, no es el plan de trabajo del Grupo de Bogotá, es el plan de trabajo que se concerta con las organizaciones en lo local. Y son ellas, esas organizaciones, a través de sus coordinaciones, quienes conocen un presupuesto y acordamos la manera como se desarrolla ese presupuesto y cómo ese presupuesto se ejecuta, ¿sí? No, digamos, no hay nada amarrado por detrás. Conocemos desde un comienzo, como acordamos desde un comienzo los productos que vamos a sacar, etcétera, etcétera. Discutimos las estrategias de visibilización, qué se puede visibilizar, qué no se puede visibilizar. Es decir, es una construcción colectiva, que además se basa en un criterio, un poco para responderle a los dos. Es que nosotros partimos de un criterio que es clave en la educación popular, es que la gente sabe, ¿sí? Hay distintas formas de saber y de conocimiento. Uno es el saber académico, pero hay también un saber popular. Y usualmente las organizaciones, cuando despliegan sus acciones colectivas, lo hacen desde una forma particular de saber que no tiene que ser similar y no es similar al saber académico. Y la gente también produce conocimiento. Otra cosa es cuáles son sus procesos de sistematización para que ese conocimiento producido logre traducirse usualmente en aparatos que utilizamos desde una perspectiva académica, que en un libro, que en un documento, o desde la comunicación, que en un video. Digamos, esos no son los problemas fundamentales de la gente para producir su conocimiento. La gente lo produce de muchas otras maneras. Una producción específica de cómo manejar el cultivo de yuca. Eso es producir conocimiento. Entonces, las organizaciones, lo que sí tenemos claro y que hemos ido construyendo con la gente, es que una manera de fortalecer los procesos organizativos, como preguntaba Luis, es ayudar a hacer esos procesos de sistematización, ¿sí? Que emerjan y se hagan públicos y visibles los saberes y conocimientos de la gente popular. ¿Cómo es que la gente aprende a vivir y a tramitar sus conflictos en el barrio, en la vereda, en la comunidad? ¿Cómo es que la gente establece unos mecanismos invisibles de justicia para que en un contexto en lo cual el Estado no hace presencia, los gobiernos no llegan con recursos, la gente de todas maneras se forma y establece vínculos y articulaciones con organizaciones para formarse en comunicación? Por ejemplo, la radio comunitaria. La radio comunitaria es un ejercicio de grupos de gente gomosa, sin ningún tipo usualmente de ayuda estatal, para construir las radios. Y usualmente compran sus equipos de su bolsillo y compran los equipos porque establecen alianzas con una organización lejos que les ayuda. Te iba a decir que nosotros vimos el video que habíamos hecho del proceso de radio comunitaria en Bogotá. Ese lo vimos, lo estuvimos mirando y hablando sobre el proceso en el curso. Exacto. ¿De qué manera ayudamos a fortalecer las radios comunitarias poniendo una tutela con ayuda de justicia para que fuese posible que existiesen radios comunitarias en las ciudades intermedias y grandes ciudades? Porque antes no era posible. Entonces la policía le confiscaba los equipos a la gente, etcétera, etcétera. Entonces, yo les diría, mira, es una construcción colectiva, es un diálogo de saberes,
donde el saber académico, el saber occidental y positivo entra en diálogo con los saberes populares, bajo el criterio de que la gente popular también produce conocimiento, pero que no lo sistematiza de la manera formal como lo sistematiza la academia, pero que el diálogo de saberes, esos múltiples diálogos de saberes permiten encontrar elementos para ir construyendo lo alternativo. Y eso es comunicación, porque el diálogo de saberes es comunicación. ¿Cómo hacemos para que la gente de la academia dialogue con los sectores populares, no pretendiendo ir a llevarle la verdad o que la gente no sabe, sino cómo la academia es capaz de leer lo que la gente sabe, cómo es capaz de leer el conocimiento que la gente produce y ponerlo en diálogo con el que uno adquiere en la academia, ¿sí? Eso es comunicación también. Entonces, por eso es que, volviendo al comienzo para cerrar, cuando discutíamos con los equipos de comunicación, cuando creamos Planeta, esa idea de que la comunicación era organizacional y que la terminaba volviéndola instrumental, lo que le queríamos decir es, mire, lo instrumental es necesario, pero no es lo instrumental lo que crea lo alternativo, porque de videos está lleno el mundo. La pregunta es, ¿cómo hacemos para construir instrumentos comunicativos con la gente que permitan un empoderamiento específico? ¿Sí? Si el video se construye de una manera distinta, es distinto a que si van los técnicos, ponen las cámaras, entrevistan a la gente, se lo llevan y hacen la edición. Está muy bien, pero eso no es comunicación alternativa desde la perspectiva nuestra, ¿no? Vale, listo. Sí, realmente quería cerrar pues diciéndoles que lo que se hacía o que lo que ha tratado de hacer, digamos, por un lado como organización, digamos, del tercer sector es visibilizar todo lo que hacen ellos y lo que hacen estas organizaciones que han estado con ellos. Y también, digamos, en ese tema empoderar, que fue algo de los documentos que les mostré, se trabajó durante mucho tiempo, cómo esas organizaciones aprendían desde sus conocimientos propios a manejar la comunicación, a tener medios de comunicación y a expresarse a través de los medios de comunicación, que fue como una, digamos, como una estrategia de trabajo cuando se estaban consolidando pues estos sectores sociales como tal. ¿No? Miren, por ejemplo, que los mapas son un vehículo de comunicación, ¿no? Porque están contando cómo es que la gente entiende los conflictos y los vive. Lo que nosotros ayudamos es a construir esa relación y poniéndole los instrumentos técnicos del DAN, etcétera, etcétera. Es un mapa que habla y que dice, vea, es que desde la perspectiva de la gente, estos son los conflictos que se están viviendo, ¿no? Que es una manera también diferente de comunicar. Vale, listo. Entonces, no sé, creo que ya no hay más preguntas por ahora, chicos. No sé si alguien... Carlitos, nada más agradecerte tu participación hoy, todo tu conocimiento puesto. Me pusiste aquí a pensar en algunos temas que quizás, o no sé si los alcance a abordar este semestre, pero seguramente para el otro. Y no, agradecerte pues como el habernos compartido esta experiencia tan importante, digamos como, porque ustedes realmente no son una ONG como todas, diría yo, porque tienen como unas propuestas frente al tema de política pública muy interesantes, no son realmente una organización como altruista que quiera simplemente dar cosas o solucionar, sino que tienen otra perspectiva totalmente como organización. Tendría una pregunta final ahí, si nos alcanzan estos últimos 5 minutos, y es que les cuente un poco cómo se financia la organización. Bueno, la organización se financia con recursos de cooperación internacional al desarrollo. Cuando surgió Planeta, surgió con financiación del Ministerio de Relaciones Exteriores de Noruega, que nos apoyó durante 10 años de una manera directa. También nos apoyó el gobierno de Suecia y la Agencia Española de Cooperación al Desarrollo. En los últimos 10 años nos hemos financiado con un fondo que crearon entre Suecia y Noruega, que se llamaba Fondo FOS Colombia, que ya lo cerraron. Nos hemos financiado con apoyo de la comunidad extremeña en España. Nos hemos apoyado con recursos de la cooperación alemana, ¿no? Esos son usualmente los mecanismos de financiamiento. No acudimos a cooperación interna en Colombia,
porque usualmente, digamos, no los hay. Ahí es más o menos ayudas filantrópicas Sí, de lo que más se del llaman lado las, asistencialista, ¿no? Podríamos decirlo. más del lado asistencialista que tiene que ver con las empresas, aunque las empresas han ido creando sus propias fundaciones y están compitiendo por los recursos de la cooperación internacional al desarrollo. Bueno, también hemos desarrollado 2 proyectos, cada uno de 3 años, con la Unión Europea, ¿no? Entonces, usualmente nuestros apoyos, tenemos que rendir informes públicos, tenemos que rendir Eso es muy informes a la importante, DIAN, ¿no? tenemos que rendir, La informes, Ujú. tenemos que pagar impuestos, quienes trabajamos ahí, la retención en la fuente o el IVA, hacer declaración de renta, tenemos que presentar los informes anuales a la DIAN, tenemos que presentar informes anuales a la Secretaría de Hacienda, en este caso del Distrito de Bogotá. Ujú. A las agencias internacionales hay que entregarles informes narrativos, informes financieros y auditorías, ¿no? Entonces hay unos mecanismos de control. Pero el mayor control se hace la gente con la que trabajamos. En el sentido de que si la gente estima que lo que estamos haciendo no le es útil, pues simple y llanamente no concurriría a una relación con nosotros. Y por fortuna hemos logrado mantener durante estos 20 años una muy buena relación con las organizaciones que nos permiten tener en estos momentos, por ejemplo, en términos de sistematización, alrededor de 78 publicaciones, buena parte de las cuales las pueden ver en la La página página web. Hay web. problemas con algunas por la que estamos apenas reconstruyendo buena parte de lo que nos hackearon, pero hemos tratado de expresar en estas publicaciones ese diálogo de saberes y de ayudar a las organizaciones a sistematizar su producción de conocimiento, ¿no? Y todo eso lo hemos hecho con los recursos de la cooperación. Vale, Carlos. Entonces, no, muchas gracias por tu exposición hoy, por tu presentación. Te agradezco mucho. Bueno, chicos, entonces ya vamos a cerrar la clase de hoy. Ya saben las tareas que tienen. Nos vemos el próximo martes. Cualquier duda, cualquier pues pregunta, ya saben cómo me pueden conseguir. Carlitos, gracias por todo y bueno, nos vemos. No, muchas gracias. Bueno, cuídense mucho. Vale. Cuídense mucho todos. Chao. Bueno. Muchas gracias. Muchas Vale, gracias. chao. Gracias, chicos. profe. Chao. Profe. Chao, mis Bueno, chicos. gracias. Lindos, Chao. cuídense mucho. Adiós.